¿Tenemos que saludar a alguien, Ignacio, hasta ahora? Tenemos que saludar al divulgador científico, escritor multiventas, un hombre que de tanto trabajar llega más agotado que Piñera después del G7. Su nombre, Gabriel León. Un aplauso porque, Gabo, traigan alguna droga, algo que lo levante, algún opioide. Hablando de drogas. Que es el tema que nos convoca hoy. Oye, Gabo, poniéndonos serios cuando presentábamos el tema, arrancando el programa de hoy, que fue hace como un mes y medio. Sí, claro. Se me ha hecho largo el capítulo de hoy. Sí. Decíamos, cada vez se hacen más largos. Cada día se hace más largo. Decíamos que hubo una cantidad de muertes, ¿cuál genocidio producto de opiáceos? No, es espantoso. En los Estados Unidos, a pito de, no sé, el mal manejo de un laboratorio, ¿no? Bueno, aquí hay varios laboratorios involucrados. De hecho, vamos a conversar de este tema justamente a propósito de un fallo judicial que fue conocido el día lunes contra la farmacéutica multinacional Johnson & Johnson. Perfecto. Que fue condenada por el estado de Oklahoma Ajá. a pagar $572 millones. ¡Qué locura! Para dar cuenta de lo que el Estado tiene que gastar para tratar a las personas que están adictas a opioides actualmente. Eso les alcanza. ¡Qué demente! Eso ni siquiera alcanza a cubrir un año de tratamiento. O sea, se está haciendo responsable Johnson & Johnson de la adicción de un número importante de personas. En Oklahoma. Esto ocurre a nivel nacional. Esto está ocurriendo en un estado en particular. El Estado antes había llegado a un acuerdo con otras 2 compañías farmacéuticas y en total recolectaron así como $1.000 millones. Y según ellos eso les alcanza para cubrir un poquito más de un año del tratamiento que hay que hacerle a las personas que están actualmente adictas a los opioides. Y el principal argumento de la Fiscalía es que Johnson & Johnson, que es responsable, ojo, solamente del 1% de las ventas de opioides en Oklahoma. Pero el principal argumento de la Fiscalía, y que el juez a todo esto adhirió, es que Johnson & Johnson contribuyó enormemente dando materia prima a otros fabricantes y además promocionando de manera exagerada los beneficios de estos medicamentos sin dar cuenta de los riesgos que existen en ellos. ¿Ya? Partamos de un comienzo, vamos a la familia de los opioides, quizás como para que nos ubiquemos perfectamente y sepamos si los consumimos o no, dónde y cómo los consumimos, a lo mejor sin saberlo. Música de drogas duras, juguete, gracias. No, ponte Prince. ¿En serio? Ponte Prince. Mira, Prince cayó con un opioide. Prince Rogers Nelson, más conocido como Prince, que era un crack. Prince escribió su primera canción a los 7 años, una máquina, primer contrato a los 17, uno de los artistas que más discos vendió y murió justamente por una sobredosis accidental de fentanil. Y en fentanil es justamente un opioide sintético. ¿Qué son los opioides? Cualquier droga que interactúe con los receptores opioides que están en el sistema nervioso. ¿Cuándo se empezaron a estudiar estas drogas? Son tremendamente antiguas. Porque resulta que los primeros opioides que se comenzaron a usar, y de donde viene el nombre opio, es justamente de una planta, que es la planta que en castellano se conoce como adormidera, que es una planta de la familia de la amapola. Claro. Que miden como 1,5 metros de alto y termina en una flor muy bonita, que cuando el pétalo se cae genera un fruto que es como una especie de esfera de color verde, y si tú la cortas en diagonal va a salir una especie de líquido lechoso blanco. Ese líquido, cuando se seca, el 17% de eso es morfina. Miércoles. Es una cosa impresionante. De hecho, la morfina fue la primera molécula que tenía acción farmacológica en los seres humanos, que fue purificada desde una planta aislada y a la que se le puso un nombre. Y el nombre morfina viene de Morfeo. El sueño. Porque genera este efecto sedativo, soporífero. De hecho, la planta se llama Papaver somniferum. Ese es el nombre de la planta de opio que produce estas cantidades gigantescas de alcaloides, que son los alcaloides en general son moléculas que las plantas producen a partir de metabolismo secundario, es decir, toman aminoácidos, los transforman en otras cosas y muchos de esos tienen actividad en el cerebro. La cafeína, por ejemplo, es un alcaloide psicoactivo. Es producido por una planta, que es la planta del café. Y si tú lo bebes, en el cerebro compite por un receptor que usa otra molécula que es endógena y al ganarle impide que esa molécula ejerza una acción en el cerebro. Esa acción, este adormecimiento que produce durante el día del agotamiento, por eso y la cafeína te despierta. Que te levanta, claro. ¿Ya? Es bien interesante porque el té, la gente dice, no, el té tiene teína. La teína es exactamente igual que la cafeína. ¿Ya? Le cambian el nombre porque... ¿Es el mismo efecto? No, es la misma molécula. Ni siquiera, no es otra molécula. El té tiene cafeína. No es que tiene un poco menos. Y el mate también. Dicen, no, tiene mateína, es cafeína. Lo que pasa es que las concentraciones que se alcanzan son distintas. Pero en general, estas moléculas, que son los alcaloides,
tienen muchos de ellos actividad farmacológica. Las plantas los producen para defenderse. Muchas veces los alcaloides hacen que los animales dejen de consumir esas plantas, son parte de los mecanismos de defensa que tienen, y resulta que en particular la acción que tenía la morfina y todos los derivados de estos líquidos que chorreaban de la planta de opio, de la amapola que produce opio, se conocen desde hace muchísimo tiempo. De hecho, en Roma era común que se bebiera todos los días un preparado que tenía cicuta y también opio. Y era en el fondo para preparar al cuerpo, es lo que no te mata te hace más fuerte. Ajá, claro. Siguiendo esa lógica era común que la gente hiciera eso. Y no solo aquello, preparar el cuerpo para una potencial enfermedad, digamos, para un potencial envenenamiento. Pero era muy común que la gente la envenenaran a propósito. Y por lo tanto tomar dosis pequeñas de veneno te preparaba para no morir envenenado si es que alguien te quería envenenar. Acuérdense que en esa época había una vacuna antes de la vacuna. Exactamente, era un poco la lógica. Claro. Acuérdense que en esa época había gente que probaba la comida de uno. Claro, esa era su función. Claro. Porque envenenar a un rival era relativamente sencillo. Entonces, tomarse un poquitito de veneno todos los días, en teoría, preparaba el cuerpo para enfrentarse con una dosis gigantesca de veneno. Y entre los romanos, la eutanasia existía. Y la gente decidía cuándo poner fin a su vida. Y usualmente ponían fin a su vida mandándose un opio. Un shot de opio. Un shot de opio que tiene una cantidad gigantesca de morfina. Y ellos decían que era una forma casi elegante de terminar la vida, ¿cierto? ¿No? Placentera, claro, con este adormecimiento. Y los chinos y los indios, ¿cierto?, tienen una gran relación con el opio, principalmente a través de los ingleses. Resulta que los ingleses, cuando se apropian de la India y forman la Compañía de las Indias Orientales, comienzan a usar ese país para producir grandes cantidades de opio. Y uno de los problemas que los ingleses tenían, particularmente con los chinos, era algo que está muy popular en estos días, un gigantesco déficit comercial. Los chinos le vendían seda y un montón de cosas y no les compraban nada. Claro. Y los ingleses estaban con problemas y ellos introdujeron el opio a China. Y eso generando una cantidad de adictos y una cultura del opio, ¿no? Eso fue una cosa impresionante. A mediados del siglo XIX, 1830, 1850, el comercio de opio, esto, ¿cierto?, generado por los ingleses desde la India hacia China, generó una cantidad de adicción en la población china que fue gigantesca, al punto que los emperadores tuvieron que prohibir completamente la importación de opio. Un bloqueo total. Y eso generó 2 guerras. O sea, las guerras del opio fueron por la oposición de los chinos a que los ingleses les siguieran mandando opio, lo que estaba esclavizando a su población. Claro. Ahí lo que hacían principalmente era fumarlo. Claro. Se fumaban pipas bien largas, ¿no se acuerdan? Hay fotos y dibujos. De hecho, hay fumaderos de opio. Fumaderos lugares de opio, donde se concentraban a fumar. Hechos para ese fin. Se echaban a fumar. Claro. Estaban como echaditos con unas pipas bien largas, porque el opio se deshidrataba, se hacía como una pastita, y para poder fumarlo y que tuviera un efecto había que calentarlo muchísimo. Entonces las pipas eran largas para que el humo se alcanzara a enfriar antes de llegar a los pulmones. Esa acción de inhalar el opio era relativamente rápida, duraba algunas horas, y la gente estaba todo el día en eso. Claro. Es interesante porque los romanos al menos consideraban que era una droga socialmente aceptable, porque no producía comportamientos alterados. Claro. Porque evidentemente está ahí con todo medio bajo. La guardia baja. Como les decía, la morfina, que es 17% del peso seco del opio, fue el primer principio activo aislado desde plantas. Eso lo hizo un químico alemán, Friedrich Stirner, en 1804. Y una vez que lo aísla empezó a hacer algunos experimentos, y en particular en 1817 hace uno en el que toma 3 perros, un ratón y 3 jóvenes, y les decide dar distintas dosis de morfina, incluyéndose al mismo. Casi se murieron los 4 y uno de los perros murió. Entonces ahí, ya desde el principio, aprendimos que una sobredosis de estas sustancias puede ser fatal, porque produce una depresión completa del sistema nervioso central. De hecho, su gran acción es analgésica. Claro. Se usa mucho en dolor crónico, en dolor agudo. Yo no sé si ustedes han tomado alguna vez un medicamento de esta familia de los opioides. Sí, yo. ¿Qué tomaste? ¿Tramadol? Operación, claro, tramadol. Tramadol. El tramadol, pero a la vena. Muelas del juicio. Ese fue mi tema. El tramadol es una de las drogas opioides más usadas. Es un opioide sintético. Pertenece a esa familia porque actúa justamente sobre los receptores opioides. Es power. Y produce una sensación, viejo, que es impresionante. O sea, yo cuando terminé mi tratamiento con tramadol, agarré las pastillitas y las boté a la basura. Yo no quería tenerlas ni en la casa. Sí, claro. Porque es una sensación, no te duele absolutamente nada. Y
Y es una sensación de placer impresionante. Era súper rico. Ignacio, por favor. Por favor, eso nos lleva como a otro lugar. Era súper bueno. Por favor. Ahora, una vez que se aísla la morfina y se empiezan a estudiar sus efectos, aparece otra droga que es derivada de la morfina y es la heroína. A ver, caray, la heroína aparece en 1874, sintetizada a partir de la morfina. 1874. 1874. Bayer se hace con la producción de heroína y la empieza a promocionar para la tos. El mismo de la aspirina. Para la tos. Para la tos. Hay unas publicidades preciosas de aquella época, donde hay unos afiches donde la heroína en un frasco muy bonito se recomienda para la tos. ¿Y cómo adulto? ¿Líquida? Líquida. Niño, adulto, lo que sea. O sea, hasta eso hasta 1917. Oye, qué gran dato. ¿En qué minuto pasamos de la heroína al palto miel, viejo? Explíquenme. O sea, hubo una época, viejo, en que se usaba, estuve viendo algunos afiches, cocaína, radioactivo, estas cosas así, unos preparados insólitos, cigarros para el asma. Eso se recomendaba. Había afiches que recomendaban cigarros para y cerveza para niños. Qué barbaridad. Cerveza para niños. Cerveza para niños, una cosa insólita. Así que en ese contexto ustedes comprenderán que la heroína para la tos era casi un detalle. Claro. Sin embargo, rápidamente los científicos se dan cuenta del potencial adictivo que tienen estas sustancias y en 1917 Bayer deja de fabricar la heroína y un poquito antes en Estados Unidos, en 1914, la DEA, o el Estado en general, a esa altura no existía la DEA, declara ilegal también a la heroína. Es la primera droga ilícita en Estados Unidos, es la heroína. Ahora, es interesante porque, fíjense que en 1987, hace no mucho tiempo atrás, la DEA hizo una redada en la antigua casa de Thomas Jefferson, que hasta el día de hoy funciona como museo. Claro. Esa casa tiene un predio agrícola en el que Thomas Jefferson tuvo tabaco, tuvo maíz y también tuvo amapolas. Thomas Jefferson tenía un jardín medicinal y dentro de ese jardín él tenía plantas de opio, preparaba opio para él y él utilizaba regularmente opio. Y cuando Thomas Jefferson muere y esta propiedad queda administrada por un grupo, ¿cierto?, que mantiene el museo y la propiedad, ellos siguen manteniendo las plantas de opio. Y en 1987 la DEA descubre que en la casa de Thomas Jefferson todavía hay opio. Claro. Entonces entraron, hicieron una redada, arrancaron todas las plantas e incluso en algo muy divertido vendían poleras del museo, estas típicas poleras, que traían las plantitas de opio. Claro, estaban ahí. También las quemaron. ¿Las poleras? Les dio tanto susto a los que estaban encargados del museo que quemaron absolutamente todo. Y hoy en día no existe ni un solo registro, a no ser que lo hayan comprado antes de 1987, de la presencia de plantas de amapola en la casa de Thomas Jefferson. Una locura. Yo estuve buscando algunas cosas muy lindo porque en memoria histórica, en la memoria chilena, que es este archivo histórico digital que tiene el Museo Histórico, que es precioso, hay una tesis de una estudiante de química y farmacia chilena que sembró opio. ¿Ya? Y purificó la morfina y la probó en cuyis, la probó en perros y demostró que tenía una gran cantidad de morfina. Entonces ella decía, con esto podemos dejar de depender del opio y de la morfina extranjera. Y durante un tiempo hubo varios cultivos de opio en Chile, hasta que, de nuevo, se declaró ilegal. Producto local. Ahora, ¿cuál es el gran problema aquí? El problema es que estas drogas, que interactúan efectivamente con receptores en el cerebro, que están todos ellos involucrados en la percepción del dolor, generan también en otra parte del cerebro una descarga gigantesca de dopamina. Perfecto. Y particularmente en el eso es lo que le gustaba a Prince, digamos. Bueno, básicamente. Ese es el enganche, porque esta descarga de dopamina ocurre justamente en los centros del cerebro involucrados con la recompensa. Y por lo tanto, estas drogas son tremendamente adictivas. Y ese es el gran problema que tienen. Por el placer que generan. Por el placer que generan y por los efectos fisiológicos, porque produce depresión respiratoria, como apaga el sistema nervioso central. Baja el voltaje. Baja el voltaje de todo el cuerpo y tú te puedes morir sin siquiera darte cuenta porque vas a estar además adormecido. Claro. Eso fue justamente lo que le pasó a Prince cuando se mandó su sobredosis con fentanil. Michael Jackson también era un consumidor, ¿no? Pero Michael Jackson tomaba Demerol. Sí. Que también es un opioide, por supuesto. Demerol. Exactamente. Claro. Y el problema es que como estás en un estado completo apagado, no te das ni cuenta cuando entras en una sobredosis que puede ser fatal. Fíjense que lentamente en Estados Unidos comenzaron a aparecer derivados o drogas sintéticas que actuaban sobre estos mismos receptores y que fueron activamente promocionados como libres de adicción o mucho menos adictivos. Perfecto. El problema
es que eso no es así, y el fentanil, por ejemplo, es 100 veces más potente que la morfina y muchas más veces más potente que la heroína. Es una bomba. De hecho, tú con miligramos de heroína consigues drogarte, y con fentanil con microgramos. 1 gramo de fentanil, si tú lo vendes en la calle, puedes hacer 7000 dosis. Wow. 1 gramo, que es así, tú lo puedes partir en 7000 dosis y produce un efecto en las personas. Y eso es lo que consumía Prince. Y eso es lo que consumía Prince en parches, porque esa es la otra. Se diversificó un montón, pensando principalmente en los usuarios del dolor. No. Pero tenía un uso medicinal, digamos. Por ejemplo, pacientes que están en tratamientos con cáncer, cáncer que puede ser muy doloroso en etapas finales, para ellos se diseñaron algunas aplicaciones, no solo inyectables, sino parches. Perfecto. Ponía un parche, e incluso un lollipop. Se chupeteaba. Hay un chupetín que tiene fentanil. No te puedo Y en creer. caso de emergencia, abrías un chupetín y lo comías. Como les digo, esto fue diseñado inicialmente para personas que necesitaban tratar dolor crónico o agudo, Claro. pero muy fuerte. Y sin embargo se empezó a usar para un montón de cosas, desde dolor articular hasta pacientes con cáncer. Y el gran problema es que muchas compañías farmacéuticas tuvieron un rol importante a la hora de promocionar de manera exagerada el uso de estas drogas. Al punto que hace un tiempo atrás, en Estados Unidos, las muertes por heroína eran las que más contribuían a las muertes por sobredosis de droga. Hasta el año 2015. Hasta ahí, la mayor parte de la gente que moría por sobredosis de droga, moría por sobredosis de heroína. Pero a partir del 2015, se han producido más de 25.000 muertes al año solo por fentanil. 25.000 al año. Y 15.000 por heroína. O sea, actualmente muere más gente en Estados Unidos por sobredosis de drogas legales recetadas por un médico que por drogas ilegales que compraron en la calle. Y ese es actualmente el mayor problema de salud pública en Estados Unidos. Se calcula que en los últimos 10 años han muerto cientos de miles de personas por sobredosis accidentales de drogas que fueron prescritas por un médico. Oye, pero date cuenta el Y jaque. finalmente eso es lo que tiene en jaque, justamente utilizando esta palabra, a los laboratorios cuya resolución o sentencia se conoció hace pocos días, al menos la de Johnson & Johnson. Exactamente. El gran problema que hoy día tienen es que estas drogas son legales, fueron recetadas por alguien para un montón de síntomas que existían, pero fueron promocionadas como drogas que no eran tan adictivas como la morfina, por ejemplo, lo que no es cierto finalmente, y por lo tanto se exageraron sus beneficios, se minimizaron sus problemas, lo que generó que un montón de gente tomara, sin cuestionárselo, un montón de drogas que son tremendamente adictivas, pero que además pueden producir la muerte. Hoy en día en Estados Unidos hay una discusión gigantesca con respecto a esto. Se están tratando de encontrar mecanismos que les permitan a las personas salirse de esta adicción, porque el otro problema es una droga que no solo produce un gran placer momentáneo, no solo produce ausencia total de dolor, tú andas completamente anestesiado por la vida, sino que además es tremendamente adictiva. Y por lo tanto, salirse de eso es muy complejo. Fíjense en un detalle que es bien interesante. La heroína, esta droga que es inyectable, sí, claro, que va directo al... Porque tú puedes también tragar heroína, sí, pero se procesa en el intestino, pierde claro, un poco de potencia, qué sé yo. Pero cuando te la inyectas en el brazo, con todas las consecuencias que además eso tiene, con enfermedad de transmisión por uso de jeringas, qué sé yo, cuando la heroína llega directamente al cerebro, la primera vez, esa primera y única vez, ya puede generar un efecto fisiológico tan potente que con una dosis tú puedes quedar adicto. Entonces tiene una potencia que es enorme. Yo estuve buscando en varios sitios algunas descripciones de ex adictos a la heroína. Ya. Y es impresionante. Había uno... Lo que ellos relatan. Como los que se logran Porque salvar, les milagrosamente. piden, claro, que están en rehabilitación actualmente o que fueron rehabilitados. Y había un testimonio en particular que lo encontré bien impactante. Era un homeless que vivía en función de conseguir dinero para poder comprar su dosis diaria de heroína. El efecto de la heroína inyectable es bastante inmediato, pero no dura todo el día. Entonces tienen que estar permanentemente consiguiendo droga. Transpoiting, un claro ejemplo de eso. Sí, claro. Y la otra de... Requiem for a Dream. Claro, también. Que está en Netflix hace poquito, además. La pusieron hace poco. De hecho, en cuanto la subieron... Darren Aronofsky. Y muestra muy bien el efecto físico claro, que produce la falta de la droga. Y esta persona... El síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia. Y esta persona contaba en su relato, vivía en la calle, muerto de hambre,
muerto de frío, con miedo a que permanentemente lo fueran a matar, y él decía, cuando yo me inyecto la heroína, siento que me pongo una manta encima, estoy calentito, no tengo hambre, no me importa nada y no siento absolutamente ningún dolor. Claro. Y en ese estado de adicción y de profundidad, salir de ahí es tremendamente complejo. Piensen ahora, que esa es la heroína, piensen en el fentanil, que es entre 100 y varias veces más potente que la heroína. Y es una droga que se prescribe actualmente en Estados Unidos. Entonces, el problema de salud pública que los gringos están enfrentando hoy es de marca mayor, porque estos medicamentos entraron, como les decía, con la promesa de no producir adicción, con efectos que claramente funcionan, porque efectivamente son muy buenos analgésicos, pero que sí producen adicción en las personas, y eventualmente sobredosis accidentales que llevan finalmente a la muerte. Este fallo del día lunes, como les digo entonces, es tremendamente importante. Se destaca además que Johnson & Johnson desarrolló hace algunos años una cepa mutante de planta de opio. Y esa cepa mutante es bien interesante porque no produce morfina, sino que produce un compuesto que está justo antes en la ruta metabólica, y ese compuesto sirve para fabricar otro que es la oxicodona. Y hoy en día la oxicodona entró como una especie de reemplazo del fentanil. Ajá. Entonces, y ellos son los proveedores número uno de esto. De hecho, hay una isla, que es Tasmania, que la tienen completamente cubierta de plantas con opio, y son el principal productor hoy en día, junto con Afganistán, de este tipo de plantas. Y Johnson & Johnson fue el que desarrolló esta planta. Y el juez también consideró eso dentro de este fallo. Como les decía, tuvieron que pagar una multa de $572 millones, más 270 millones que pagó otra empresa llamada Teva Pharmaceuticals, y otra más que pagó $85 millones. Es interesante porque además uno de los socios de esta empresa, que fue citado a declarar hace varios años atrás, hizo todo lo posible porque su testimonio en video fuera secreto. Y una revista que estudia este tipo de escándalos en la industria biotecnológica, ajá, litigó, peleó y ganó. Para que fuera público. Y el testimonio de esta persona acaba de ser público, y es muy divertido porque le preguntan, ¿usted sabe cuánto gana su empresa vendiendo este producto? Dice, no lo sé. Pero ¿usted diría que es más de $1 millón? Sí, claro. Y van subiendo a poco y hasta que llega un punto en que dice, no lo sé. Ganan una cantidad de plata gigantesca haciendo esto. Claro, que les da pudor. Con una campaña que fue francamente irresponsable. Entonces, hoy en día, como les decía, en Estados Unidos están empezando a tomar conciencia con respecto a esto. Esta demanda en particular, que es del estado de Oklahoma, fue diseñada para reparar durante 20 años los daños que fueron causados. Ellos estiman que eso cuesta $17 mil millones. Y recién recaudaron 1.000 millones, o sea, van como por un poquito más de un año. Y por lo tanto, lo que ellos persiguen es seguir con estas demandas, con otras demandas que hay, tanto comunitarias como individuales. Van a tener que quebrar, digamos, no hay forma de que puedan pagar esa cantidad. Y yo creo que vamos a enfrentar un escenario de esa naturaleza. Ahora, Johnson & Johnson dijo que va a presentar un recurso, claro, y dicen que tienen material suficiente para pedir que se revise la sentencia, pero yo lo veo como muy poco probable. Creo que el escenario está bastante claro. Estas compañías contribuyeron a esta epidemia en el uso de drogas, particularmente, como les decía, en formatos muy fáciles de aplicar, como pastillas, parches y paletas, y por lo tanto viene una cosa bien interesante con respecto a cómo se va a resolver con otras empresas que también comercializan medicamentos opioides. Si ustedes tienen en la casa medicamentos de esta naturaleza y ya no los usan, la forma recomendada de desecharlos es sacarlos del display, ya, es decir, como pastillas individuales. Por ningún motivo los muelan, ajá, mézclenlos con borra de café si tienen en la casa, y eso dentro de una bolsita a la basura. Yo no sé si en Chile existen, como en Estados Unidos, lugares especiales donde uno puede ir a deshacerse como de fármacos. Basureros de fármacos. Que hay, en Estados Unidos hay, yo no sé si acá en Chile hay, entiendo que no, pero la forma recomendada no es por el desagüe. Mira. Saquen las pastillas del display, que no queden en la cajita, en el fondo, si alguien la encuentra, que no tenga idea qué es lo que es, mézclela con otra basura y bótenla en la basura en caso de que ustedes tengan en la casa, hayan escuchado esto y quieran deshacerse de esos medicamentos. Oye, qué perturbador el jaque, ya se nos fue el programa, ¿no? Pero, Gabo, qué perturbador el jaque, donde de forma legal finalmente mueren cientos de personas. Y cientos de miles de personas, y sí, por otro lado, cientos de miles de dólares o millones de dólares invertidos en la lucha contra el narcotráfico, contra las drogas ilegales. Parece ser un sinsentido todo. Bueno, de hecho, hoy en día en Estados Unidos, y todas las estadísticas lo demuestran, las muertes por fentanil superan lejos las muertes por sobredosis de cocaína y de heroína.
Qué estupidez. Entonces, fíjate lo que pasó. Finalmente hicieron que una droga legal, prescrita, se convirtiera en un tema de salud pública mucho más urgente que el que han generado drogas ilegales. Lo que es tremendo, porque eso lo hicieron ellos mismos, los reguladores, los médicos que recetaron y las compañías farmacéuticas que promovieron. Al punto, como te decía, que hoy en día esas drogas que son absolutamente legales y que se recetan, están generando más problemas que las drogas ilegales. Columna de ciencia de Gabriel León, Gabo tuitero, bioquímico, doctor en biología molecular, estudioso del sexo de las plantas, escritor, superventa. ¿Tenemos fechas próximamente? Tuvo un fin de semana muy ocupado. Yo voy a estar en Concepción el día sábado. Voy a estar el viernes en varias actividades de cierre con el INJUF, dando algunas charlas de ciencia, participando también con Corfo. Voy a dar también una charla en un bar, el Bar Callejón. Y el sábado a mediodía voy a estar en la Queleo de Concepción, así que si son de allá y andan por ahí, dense una vueltecita para que conversemos de ciencia y aprovechar de firmar sus libros. Grande, Gabo. Oye, despedimos el capítulo de hoy. Muy perturbadora la columna de Gabo, como que quedamos todos medio tiritones. Y muy interesante, por cierto. Información muy privilegiada, que solo te enteras en manos de Gabo Tuitero, a quien la contienda es decir.